chicos? Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy es martes, tenemos video completamente nuevo, información que espero de corazón sea de muchísima utilidad para ustedes y que desde luego seguimos avanzando. Muchísimas gracias de antemano a todos los suscriptores que hemos tenido del día viernes para acá y a todos los que se mantienen. Desde luego estamos muy agradecidos porque sigan con nosotros, sigan al pendiente del canal y sobre todo muchísimas gracias por todas las sugerencias que me han hecho llegar para temas. Ninguna se ha descartado, créeme, nos seguimos preparando en ello. Busco hacer que les llegue la mejor información y desde luego lo más explícita posible. El día de hoy me tomé un pequeño atrevimiento en base al tema que vamos a ver y como puedes darte cuenta, pues tengo aquí un pintarrón que me ayudará con muchísima más habilidad para que lo puedas entender y que puedas como de repente tomar notas si así lo deseas, porque el tema de hoy lo vamos a manejar desde un aspecto muy práctico y se trata de cuál es la función de un criminólogo dentro de un sistema penitenciario. Posiblemente muchos lo desconozcan u otros que ya han ido avanzando conforme a la currícula o han experimentado este tipo de experiencias que son increíbles en lo particular y sobre todo muy enriquecedoras en lo que a mí concierne, pues te puedas dar un poquito más a la idea de cómo funciona y aparte también porque era como muy necesario debido a que soy muy kinestésica, entonces necesito como que estarme moviendo, por lo que también te pido que te puedas proyectar un poquito en base a lo que voy a ir escribiendo y que todo aquello que te interese pues tomes nota de antemano. Vamos a dejar este videíto y no sin antes solicitarte que cualquier sugerencia o duda que tú tengas pues me la hagas saber. Como te comento, el día de hoy vamos a hablar acerca de la función de un criminólogo en un sistema penitenciario. Si bien la ciencia de la criminología hemos hablado que se dedica al análisis de las conductas antisociales, pues una de las ramas específicamente de la criminología es denominado criminología clínica. La criminología clínica hace uno de los grandes énfasis en lo que corresponde a un sistema penitenciario. ¿Qué es el sistema penitenciario? El sistema penitenciario es la totalidad de los elementos que en un momento determinado funcionan no solamente en una cárcel, sino todo lo que concierne a la cárcel. Hablemos como punto número 1, lo denominados PPLs, que hago un enorme paréntesis en ello. ¿Qué es un PPL? PPL viene de la definición persona privada de la libertad. Persona privada de la libertad, que este énfasis se hace en la Ley de Ejecución y Sanciones Penales a partir del 6 de junio del 2016. ¿Por qué sucede esto? Porque recuerda que aunque una persona esté privada de la libertad, no deja de gozar de derechos humanos. Entonces, los términos que se utilizaban anteriormente como reos, internos, carceleros, entre muchísimos otros, eran muy despectivos para ello. Aquí no vamos a hablar sobre lo que le parece o no le parece a la sociedad. Estamos hablando de términos legales completamente establecidos y vigentes, funcionales desde el 6 de junio. Yo sé que mucha gente podrá meter a tela de juicio que se merecen eso y más, pero no estamos hablando de nuestro juicio común y corriente. Estamos hablando desde un aspecto criminológico. Por eso te pido muchísimo que tomes dato y te enfoques en la parte importante de esto. Las personas privadas de la libertad son uno de los eslabones que concierne a lo que corresponde al sistema penitenciario. Otras son los personales que se encargan del cuidado de estos, denominados custodios, ¿sí? Otros son el comité técnico, denominado comité técnico también como uno de los tecnicismos aplicados en esta modernización que se hace a esta ley, porque antes era denominado consejo técnico, hoy se le llama comité técnico. Ahora te voy a explicar cómo funciona y la parte administrativa, ¿sí? Las normas que hay, como esta ley que te estoy mencionando, que busca el que se imparta correctamente un orden dentro del sistema donde no haya abuso de poder, donde no haya corrupción, donde haya equidad, donde haya tantos elementos y que nos habla también de derechos que tienen las personas privadas de la libertad, todas las normas y por qué no decirlo también lo que corresponde a directivos, a personal que está jerárquicamente al mando de un sistema como este.
Aunado a este sistema penitenciario, trabajan de la mano con las leyes que corresponden a los jueces de control, a los jueces de ejecución, que en otra área y en otro momento lo denominaremos, ¿sale? Aquí lo importante es que en este punto que se ubica como comité técnico, uno de los elementos que conforma el comité técnico eres tú como criminólogo. ¿Cuáles son las funciones entonces que tiene este criminólogo para que en un momento determinado pueda empezar a ejercer dentro de un sistema penitenciario? Pues déjame te lo clasifico de una forma más fácil. El criminólogo, al igual que todo el comité técnico, y se le denomina comité técnico a todos los especialistas que se enfocan directamente en el tratamiento, en diagnóstico y en el pronóstico de las personas privadas de la libertad. Por eso, en cada uno de los sujetos que está privado de la libertad, pues trabajará, ¿sí?, un área legal, trabajará un área psicológica, trabajará, desde luego, una persona representante del trabajo social, vendrá también el área médica, viene el área educativa, en otros centros se denomina el área pedagógica, también es válido, el área deportiva, el trabajo o el área laboral, como lo quieras ubicar, el área criminológica. Todo esto está siendo observado, desde luego, y totalmente empapada en la información los que jerárquicamente se encuentran arriba. Y con esto me doy a entender que lo hacen dirección y subdirección de todos los sistemas penitenciarios. Ojo con esto, y quiero hacer un paréntesis súper importante en esta información. Lo más importante de dicha información es que tú puedas entender que la parte médica y la parte funcional de esto hace por ende, ¿sí?, que todos estos elementos trabajen en forma multidisciplinaria. Y cuando hablamos de trabajo multidisciplinario, quiere decir que todas se entrelazan con un solo objetivo. Y el objetivo es que esta persona tenga un tratamiento individualizado. El trabajo individualizado se le denomina así. ¿Por qué? Porque si tenemos una persona privada de la libertad, o tenemos 100, o tenemos 1000, entre más número, cada uno de ellos tiene características particulares en su personalidad, en su carácter, en su temperamento, en su experiencia, ¿sí? Tiene ciertos trastornos en algunos casos, y todos por eso deben de ser trabajados de manera individual. Las necesidades se cubren de forma individual. Y yo sé que aquí lo primero que viene a tu mente es: ¿cómo es posible que me digas esto, criminóloga, si no cuentas con todo el personal adecuado, o muchas veces la cantidad de personal para atender a las estadísticas tan elevadas de sobrepoblación que tiene un sistema penitenciario? Y tienes completamente la razón, pero no estamos hablando en esta cuestión sobre los problemas o las deficiencias de los sistemas penitenciarios. Quiero que te enfoques en eso. Te estoy hablando de cuál es la función del criminólogo. ¿Okay? En otro tema voy a hablar de las deficiencias y por qué algo que está establecido, vigente, positivo en la ley, se está tornando disfuncional. Y créeme que no tiene nada que ver con la ley, tiene que ver con el poco personal, tiene que ver con los malos perfiles que se encuentran dentro del sistema trabajando en ellos, tiene que ver con los malos presupuestos, entre muchísimos otros conflictos que más adelante vamos a abordar en otro tema. Te pido, no desesperes. Retomando el tema, cada uno de estos personajes, desde luego, brinda, ¿sí?, un trabajo multidisciplinario para solo llegar a un fin. Y el fin es un diagnóstico, un tratamiento y un pronóstico. Este es el punto más importante, porque cuando tengamos esto nos va a dar el margen
¿sí? Para empezar a brindarle a nuestro PPL, a nuestra persona privada de la libertad, un tratamiento adecuado que logremos llevar a cabo una modificación de conducta, que desde luego el tiempo que pasan privados de la libertad no solamente se convierte en un castigo como parte de un control social, ¿sí? De un castigo total para que la sociedad se percate de que aquel que rompa la ley tendrá consecuencias. Para nosotros los especialistas en esto es un tiempo determinado que tenemos para que esta persona empiece a modificar la conducta. Si bien es cierto, hoy que te explico directamente cómo funciona el comité técnico, tengo que dejarte bien en claro en esto. Tú sabes que los sistemas penitenciarios tienen jerarquías. Hay centros de reinserción estatales, hay algunos federales. ¿Cuál es la diferencia? Que desde luego algunos tienen muchísimo mayor presupuesto que otros, y en base a lo mismo, las características del comité técnico, algunos tienen más personal, mientras que en otros tienen otro. Lo mínimo que se solicita para que sea completamente funcional un tratamiento es que estos elementos se encuentren presentes. Sin embargo, como te comento, hay algunos que gozan de un poco más de personal y que aquí pueden entrar, por ejemplo, figuras como psiquiatras de base, nutriólogos, médicos generales, cirujanos, nutriólogos, ya lo comenté, sociólogos, perdón. O sea, todos estos elementos que nosotros podamos atribuirle, hacemos que la persona que está privada de la libertad tenga un mejor entendimiento y tenga una mejor modificación de conducta. En mi práctica me ha tocado, ¿sí?, que ya también en algunos centros hay neurólogos. ¿Y por qué? Porque existe un gran incremento en la actualidad sobre áreas que la criminología se empieza a empapar de ello y que desde luego están siendo como el boom criminológico. ¿A qué me refiero a esto? Hablando de neurocriminología o endocrinología criminológica, o por qué no decirlo también, ciencias que se unifican con la criminología y que vienen a trabajar de una manera tan importante que ya no solamente es la criminología la que tiene que subsanar el porqué de una persona que comete este tipo de conductas, sino que es un trabajo multidisciplinario. Y entonces este es el punto donde hay neurólogos, este es el punto donde hay personas que se encargan de cuidar la alimentación como nutriólogos dentro de los sistemas penitenciarios. Hay personas que son endocrinólogos que ya se percatan que hay un desajuste hormonal o glandular, y ese es el punto, ¿sí? Entonces, dentro de que nuestro equipo sea lo más amplio posible, esto deja menos cabos sueltos para encontrar la interrogante más importante: ¿por qué esta persona cometió una conducta delictiva? Enfocándonos nuevamente a la criminología, tengo que aclararte que pues en el peor de los casos, en muchos centros penitenciarios los cuales me ha tocado visitar, hay veces que solo cuentan con una o dos personas que se encargan de todo esto. Malamente sí, pero es real. Una vez que ya sabes qué es el comité técnico y cómo se integra, tengo que comentarte algo más importante aún. ¿Cuáles son las funciones que tiene un criminólogo de acuerdo a lo establecido? Pues el criminólogo, desde el momento en el que una persona privada de la libertad es ingresada a un sistema penitenciario, tiene que bajar a un área específica donde hace algo que es una evaluación de ingreso. Esta evaluación de ingreso es denominada específicamente así porque el criminólogo tiene que llevar a cabo una entrevista criminológica. La entrevista criminológica va a recabar toda la información que corresponde a las diferentes esferas del individuo y que desde luego en base a estas esferas, ¿sí?, vamos obteniendo la información. Quiero comentarte que la persona privada de la libertad, en el momento en el que ingresa a un sistema penitenciario, no esperes que conviva directamente con todo el sistema penitenciario. Entra a un área de resguardo que en algunos sistemas se llama COC. Y en otro se llama prisión preventiva de ingreso. ¿Okay? Este punto nos habla
que estas siglas o prisión preventiva de ingreso es donde el sujeto tiene que permanecer un periodo establecido donde el comité técnico lo tiene bajo observación. ¿Y qué me refiero que esté bajo observación? Que en este periodo, que es en un promedio de 30 a 60 días aproximadamente, dependiendo de las características del sujeto, en este periodo aproximadamente el sujeto será valorado por todo el comité técnico. Y aquí pueden hacer entrevistas, aplicaciones de pruebas, observación directa, checan cómo convive con otras personas que estén bajo esta jerarquía, que acaben de ingresar, ¿sí? Y desde luego esto nos va a ir dando los resultados. Dentro de la entrevista yo te comentaba que hay esferas que debes de analizar y las esferas son, por ejemplo, cuestiones de salud, cuestiones de trabajo, nivel educativo que tiene, los tipos de familia, tanto si tiene familia primaria como familia secundaria, ¿sí? Si hay consumo de algún tipo de sustancia o lo hubo. También analizamos la cuestión de antecedentes para poderlo clasificar, si es la primera vez que está privado de la libertad, si ya ha estado continuamente. Hablamos también de la cuestión de la versión de los hechos, que una cosa aquí es lo que te proporciona la parte jurídica y la parte de procuración de justicia que se encarga directamente la fiscalía en el momento de la detención, el cual la persona privada de la libertad cuando llega a un sistema penitenciario ya trae un expediente que se le entrega al área jurídica, que es cómo se detuvo, la versión de qué se le acusa, quién es la víctima, qué fue lo que sucedió, todo. Y otra cosa es que tú en el momento de las entrevistas, en este periodo, puedas medianamente indagar cuál es la versión de los hechos que te muestra esta persona, que si bien es cierto, al final de cuentas no se tiene que convertir en tu información objetiva directamente, pero sí te tiene que servir para obtener información y que tú empieces a corroborar con otro tipo de fuentes formales qué tanto de lo que te dice es cierto, qué tanto no coincide, y que como criminólogo tienes ahí que empezar con esta parte innata tuya, que se trata de evaluación, de análisis, de objetividad, y por eso siempre se le pide al criminólogo que sea completamente objetivo, ¿vale? Cuando te encargas de estas facetas, desde luego en el momento de la versión de los hechos y que obtienes toda esta información, tienes que trabajar muchísimo también con lo que corresponde a su lenguaje corporal. ¿Sí? Lenguaje corporal, ¿qué te dice? ¿Es seguro? ¿Manipula? ¿Muestra inseguridad? ¿Tiene dudas? ¿Es retraído? ¿Es callado? ¿Es proyectivo? ¿Es agresivo? ¿Es manipulador? Todos estos elementos tienen mucho que ver su movimiento, la mirada, el cómo enfoca, qué te dice, si lo que te dice con lo que expresa tiene completamente coherencia o hay discrepancia. Recuerda que te hago un paréntesis en esta información, que el lenguaje corporal es una herramienta que a lo largo de la historia se ha ido como promoviendo muchísimo en las personas que tarde que temprano hacemos entrevistas de cualquier tipo. ¿Por qué? Porque la información muchas veces de las entrevistas tiende a manipularse. Entonces, por ende, aquí lo importante es que no solamente te bases en lo verbal, porque en la comunicación de un ser humano, 20% es la información que te da, ¿sí?, verbalmente, y el 80% es la información que proyectamos a través de nuestro físico. Recuerda que nuestro físico en el lenguaje corporal se encuentra guardado en el inconsciente y no lo podemos manipular, mientras que la parte verbal podemos manipularla sin problema alguno. Entonces, ojo con esto, tienes que hacer muchísimo énfasis en esto. Lo que nos está diciendo, en verdad, tiene que ver con lo que expresa, es seguro, mantiene la mirada, se muestra agresivo, hostil. Todo eso tú tienes que ir tomando nota en un apartado de la entrevista, que desde luego es la recapitulación de la información que tú tienes. Trabajamos aquí con familias primarias, con familias secundarias, como te lo comenté, en caso de que ya esta persona ya se haya casado, se haya juntado o se haya disuadido su vínculo matrimonial, pero tenemos que hablar de ello. Otro de los elementos que tenemos también aquí, que es muy importante, es saber si hay antecedentes familiares.
Y con antecedentes familiares me refiero a qué tipo de familia proviene. Si bien es cierto, en el tipo de familia, cuando hablamos cómo son, el nivel educativo, tenemos que ver si las conductas contaminantes ilícitas no vienen de un patrón repetitivo, a lo mejor de padres, de hermanos o de algún familiar directo. Tenemos que hacer una clasificación. Y todos estos elementos, entre muchísimos otros, que también es un tema que voy a tocar un poquito más adelante, explicándote en cada uno de ellos qué es importante y cuál es la información que vamos a recabar para que sea un criminodiagnóstico más entero, puedas tú, en un momento determinado, brindar a través de esta entrevista una primera evaluación de ingreso. Cuando esta evaluación de ingreso la elaboras, inmediatamente esto te queda ante el sistema como que la persona ha ingresado en el sistema penitenciario y tú ya la evaluaste. Es completamente obligatorio que hagas esto, porque en un momento determinado, si en el proceso esta persona se llega a ir, ¿sí?, y te piden información o eres requerida por una autoridad como es el juez o como es el director pidiéndote información directamente de cómo evaluaste, de cuál fue el comportamiento, de que si cuando entró estaba agresivo o estaba depresivo o qué era lo que veías y tú no lo hiciste, y hay una enorme negligencia tuya. Entonces, por eso hay un tiempo, por eso hay una forma, y desde luego aplicadas a las pruebas tú puedes recabar toda la información que tú requieras, pero en este lapso de tiempo. Para los que tengan duda, cuando hablamos de algunos centros que tienen la clasificación COC, es clasificación y observación conductual. Eso quiere decir, ¿sí? Por eso se le da este apartado y estas personas se encuentran en este tiempo. Después de ello, cuando un juez lo solicita, se le denomina plan individual de actividades. El plan individual de actividades es solicitado directamente por la autoridad competente, sí, que es un juez, y por ende aquí nosotros, como ya hicimos una entrevista, tendremos inmediatamente que proporcionarle al juez, de acuerdo al perfil del sujeto, a qué actividades en cada una de las áreas del comité técnico tiene que ir esta persona privada de la libertad. Recuerda que la ley nos enfatiza en que la reinserción social tiene que ser en base a los ejes de educación, de salud, de deporte, de trabajo, esparcimiento. O sea, todos estos elementos funcionan muchísimo para que el sujeto se incorpore. ¿Ok? Entonces, legalmente tenemos que cumplirlo. Y cuando nos pide el segundo elemento, que es el plan individual de trabajo, aquí tenemos inmediatamente que proporcionar la información al juez. Cada una de las áreas brinda directamente qué es lo que el sujeto sí va a llevar a cabo. Ojo con esto, no es impositivo de ninguna manera, no voy a llegar y le voy a decir al sujeto, te quiero aquí y es completamente obligatorio. No. El centro penitenciario, el sistema penitenciario tiene una gama de actividades en la cual tú le solicitas al PPL en el momento en el que estás rindiendo la información, le preguntas qué de las opciones que tiene le llama la atención. Ejemplo, si en el centro penitenciario en el cual se está elaborando esto, en el campo laboral hay tejido, carpintería, hojalatería, zapatería, costurería, o sea, aquí es más o menos de acuerdo al perfil que tiene, ¿qué le llama la atención? Yo no voy a llegar y le voy a imponer a una persona privada de la libertad y le voy a decir, vas a trabajar en esto, porque aquí se trata que la persona se sienta muy acorde con lo que hace y que pueda empezar a apasionar en lo que hace y le vea en un futuro posibles ingresos cuando esté afuera, porque intentamos enderezar el comportamiento y el camino de estas personas. ¿Ok? Sin embargo, aunque yo no puedo obligarlo, cabe mencionar que sí puedo de manera tajante solicitarle que se incorpore a las áreas. ¿Sí? Una persona no se puede quedar sin trabajar, una persona no se puede quedar sin el ámbito educativo, porque entonces no estamos cumpliendo estos ejes que nos ayudan a nosotros a que sea lo más funcional posible a una persona y que el objetivo principal de todo esto es que no salga a reincidir. Cuando nosotros implementamos los planes individuales de trabajo como criminólogos, estamos avisándole en este caso al juez
cuál va a ser la interacción directamente de este tema que estoy hablando del criminólogo con la persona privada de la libertad. Hay centros que brindan, por ejemplo, terapias grupales criminológicas, hay centros que brindan terapias grupales y terapias individuales, ¿sí? Y desde luego el criminólogo, aún no está en su tiempo, tiene la obligación directamente de observar cómo tiene una convivencia completamente amplia en otras áreas. Tú, criminólogo, tienes que ser objetivo y todo el tiempo tienes que estar observando conductas. Cuando trabajas con el plano individual, directamente aquí tienes que hacer evaluaciones semestrales. En las evaluaciones semestrales se trata directamente que por ende tú trabajes cada 6 meses como mínimo con la persona privada de la libertad haciendo una reevaluación. Quiero saber en estos 6 meses ¿qué tanto has avanzado? Y entonces, con todo lo que en 6 meses yo he recapitulado de ti, analizo directamente si hay una modificación de conducta favorable o desfavorable. Recuerda que tú tienes que hacer un pronóstico y que de todo el comité técnico en ti recae directamente la obligación de analizar qué tantas posibilidades hay en cada sujeto de una reincidencia criminológica. Entonces, cuando hablamos de este punto, mínimo se solicita legalmente que 2 veces en un año pueda ser esta persona evaluada. Depende de qué, de la cantidad de población que tienes y de la cantidad de criminólogos que tienes. En muchos centros hay una buena cantidad de criminólogos, entonces dejan de ser semestrales y pueden ser bimestrales o trimestrales. Pero si por alguna situación es poco, mínimo la ley nos exige que 2 evaluaciones al año las tenemos que tener. Desde luego, estas van directamente al conocimiento del comité técnico, de los directivos y de los jueces. ¿Ok? Otro de los elementos en los cuales ingresa directamente el criminólogo es también en la evaluación y la realización de los criminodiagnósticos clínicos. Conocidos así en el ámbito de la práctica, porque los criminodiagnósticos clínicos nos vienen a dar un dictamen directamente aquí solicitado por el juez, donde es completamente personalizado. El juez gira un oficio al área jurídica del sistema penitenciario, el área jurídica lo hace al comité técnico y el comité técnico tiene un término para presentar una evaluación. En esta evaluación, como criminóloga, tengo que determinarle al juez qué actividades ha cumplido, cómo se ha comportado, desde luego, y me refiero no a comportarse a que si ha peleado o no ha peleado, sino cuál ha sido su desenvolvimiento conductual. ¿Se ha adaptado? ¿No se ha adaptado? ¿Ha caído en rencillas? ¿Se muestra peligroso? ¿Se muestra hostil? ¿Se muestra agresivo? ¿Es participativo? O sea, todos estos elementos los vamos retomando como criminólogos y hacemos un dictamen criminológico, solicitado en muchas cuestiones o en muchas ocasiones por los jueces con esta denominación, criminodiagnósticos clínicos. Te estoy hablando de que en el campo práctico hay veces que lo solicitan así, hay veces que dicen dictamen clínico criminológico, o sea, dependiendo del sistema. Yo he tenido como esta experiencia y hay veces que me los han solicitado así, hay veces que me solicitan el dictamen criminológico, hay veces que me solicitan el dictamen clínico criminológico, pero al final de cuentas en el énfasis es este. Quiero hacer un paréntesis con ello, independientemente que me estoy prolongando mucho y espero que hayas como tomado nota de esto. Quiero hacer un paréntesis cuando me refiero a que dentro de los sistemas penitenciarios hay formatos establecidos, ¿sí? Y el formato establecido, el que tiene acceso a él, desde luego es un servidor público que trabaja para el sistema penitenciario. Esto no lo hace directamente un perito particular. Lo puedes hacer como ofrecimiento de una prueba contratado directamente por la persona privada de la libertad y por su abogado, pero por fuera. ¿A qué me refiero de esto? Que aquí no te van a estar dando los informes todas las demás personas, tú lo haces como criminólogo y adelante, pero este grupo de comité técnico lo hace dentro del sistema penitenciario y los criminólogos trabajan de manera multidisciplinaria con los elementos necesarios para que haya una modificación.
que es a lo que como servidores públicos estamos obligados. Entonces, una vez que hayas hecho esto, estos son mínimo los elementos que se requieren. Si el último de los elementos en el dictamen clínico criminológico, hay muestras de modificación de conducta favorables, tendrás que ponerle, ¿sí?, en ese formato. Son específicos, no son uniformes. ¿A qué me refiero con ellos? No se unifican a que en todo el sistema estatal es lo mismo desde Baja California hasta Quintana Roo. No, cada sistema tiene los suyos, ¿sí?, que son reconocidos y son válidos, pero al final de cuentas son establecidos en base a las necesidades y por propia creación de cada uno de los sistemas. Se pueden unificar por estados en la misma jerarquía como estatales, o se pueden unificar en los federales, o simplemente se hacen del conocimiento de las autoridades jerárquicamente arriba para que todos tengan la información de cómo funcionan los formatos. Aquí lo importante es que los elementos tocados dentro de la información de una persona privada de la libertad los lleven a la obtención de la información necesaria para que se pueda hacer un buen diagnóstico, un buen tratamiento y un buen pronóstico. Que desde luego, que lo más importante es que estos sean los más fidedignos y aceptables posibles, porque de eso depende que una persona logre una modificación de conducta o no la logre. ¿Ok? 4 elementos interesantes, ¿sí? Dentro de estos, los criminólogos también efectuamos para hacer evaluaciones de peligrosidad. También evaluamos, por ejemplo, nos solicitan en caso de que vaya a haber un traslado de un centro penitenciario a otro, también realizamos una evaluación por traslado. Donde en este punto específicamente se nos solicita que le brindamos una evaluación directamente a la persona que lo va a recibir para que ya tenga una idea de que la persona privada de la libertad, hasta el momento de que este nuevo comité técnico los recibe, cuál fue el comportamiento, cómo se desenvolvió, cuánta modificación de conducta hubo. Quiero que seas, muy entendido este elemento. ¿Cuál es lo que quiero enfatizar? Es que no esperes que en los 32 estados de la República, en las diferentes jerarquías, tú los ubiques tal cual. ¿Por qué? Porque los denominan en muchas ocasiones con otros tecnicismos que al final de cuentas, cuando tú analizas la información, viene a recaer en lo que te estoy diciendo. ¿Sí? Te estoy hablando como jerárquicamente, en su mayoría de los estados, estos son los tecnicismos con los que lo encuentras. ¿Ok? No se unifican, retomo, pero existen. Las evaluaciones de peligrosidad, las evaluaciones por traslado, y en muchas ocasiones proporcionamos información dentro de nuestra área para otras áreas, y ahí es donde se trabaja de manera multidisciplinaria, donde podemos dirigir oficios o en un momento determinado brindar pequeñas evaluaciones para el conocimiento de estas otras autoridades. La función del criminólogo es muy amplia. Laboralmente estas son algunas de las que hacemos. Desde luego, no olvides que adentro pues perfilamos y hacemos terapias individuales e incluso en algunas ocasiones grupales, ¿sí? Porque tenemos que trabajar con la interacción directamente con ellos de forma individual o en un grupo determinado. Y aquí esto también nos brinda un panorama porque en la interacción nosotros aprendemos a conocerlos más. Nuestro trabajo es completamente arduo e interesante. Desafortunadamente existen muchos tabús dentro de los sistemas penitenciarios, pero esto no quiere decir que no haya mucho que cubrir, muchísimo que trabajar y desde luego hay muchas lagunas. Yo lo único a lo que te invito, independientemente de toda esta información que yo creo que te ha caído como un balde de agua porque ha sido como muy rápido, yo intento no proyectarme en mucho tiempo para que no se denomine algo bastante tedioso. Lo que intento al 100% es que tú puedas entender que la función de los criminólogos en todos los campos es muy amplia y aunque hemos abarcado, aún dentro de esto hay muchas lagunas que podemos atacar. Hay muchos sistemas en los cuales todavía no hay criminólogos y que los psicólogos
fungen bajo las características de criminólogos para que existan estos dos perfiles, psicólogos y criminólogos. En los centros penitenciarios me ha tocado también conocer psicólogos que sin conocimiento de criminología rinden informes criminológicos de acuerdo a lo que escuchan como adaptabilidad, peligrosidad, capacidad criminal, que esto por ende nos concierne a nosotros. O también me ha tocado lo contrario, ¿no? Que hay criminólogos fungiendo como psicólogos y como criminólogos al mismo tiempo. Recuerda que aquí hay muchísimo que atacar, pero no se trata sobre todo de destruir. Lo más importante de esto es que se trata de poner como el granito de arena para mejorar. ¿Por qué? Porque por absurdo que parezca, los sistemas penitenciarios cada día están en sobrepoblación y aunque es un tema bastante hostil, que mucha gente no acepta o que quiere lo peor para las personas privadas de la libertad, tú estás aquí para formarte como criminólogo y desde luego hago mucho hincapié, tienes que ser muy objetivo y no se trata bajo ninguna situación de ir a juzgar. Tu trabajo es porque confías en que puedes modificar la conducta de las personas y estás ahí para hacer tu trabajo. Este tema es un tema que genera muchísimas ramificaciones. No con esto estoy abarcando toda la ley de ejecución y sanciones penales, hay muchos temas que no estoy abarcando, pero quiero que vayamos paso a pasito por el día de hoy. Quiero agradecerte, espero que este tema te sirva muchísimo para que refuerces algunas dudas, las puedas desde luego eliminar, que refuerces el conocimiento para que todo esto que está rezagado, con incógnitas, pueda ir siendo subsanado y que también si no has llegado a este punto, te empieces a inclinar. ¿Por qué parte de la criminología te gustaría en verdad empezar a adentrarte para conocerla y que en un futuro te puedas especializar? De antemano, mis agradecimientos. Aquí abajo te pido por favor que no dejes de hacerme llegar tus sugerencias. Retomaremos todo lo que corresponde a sistemas penitenciarios desde otro enfoque en temas más adelante. Si tienes algún tema, no me dejes por favor con la incógnita, házmelo llegar. Estoy ante la mejor expectativa directamente de cuáles van a ser los temas que te interesan. Vamos de poquito a poquito. Nos vemos el viernes y de antemano muchísimas gracias el día de hoy por toda la atención plasmada y nos vemos pronto. No se olviden de darle like. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.